Muy buenos días, jueves 10 de marzo, 12 y 6 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias y vamos a ver un poquito cómo está hoy la situación y la situación, bueno, para los que sean madridistas es un poquito mejor, pero en general todo no camina como nos gustaría, ¿verdad? Hoy, ¿qué vamos a tratar? Pues situación macro, vamos a ver los valores, vamos a comentar algunas noticias y luego también tocaremos posiblemente algo de educación financiera y tendremos después de la pausita que hacemos siempre a las 12:30, pues tendremos a José María Campos, que es CEO de la empresa Celerin, es una empresa de movilidad y vamos a hablar con ellos pues cómo ven el sector, qué servicios ofrecen, de dónde viene la empresa, qué puntos son los importantes que se debe de tener a la hora de analizar un sector. Y dentro de eso, pues venga, vamos a ver hoy hay noticia importante, aunque tenemos, si vemos el calendario económico, alguna vez me preguntáis, oye, ¿qué calendario sueles ver tú? Yo en este caso veo el de Investing, pero tenéis tropecientos en las páginas de buscadores que os van a dar esa información. O sea que en ese sentido no vais a tener problema. La cuestión es, hoy tenemos, o hemos tenido, siguen hablando, pues hay cumbre de los 27 países de la Unión Europea, a ver cómo consiguen salir de la situación en la cual nos ha llevado el señor Putin. Pero la cuestión es, ¿qué van a hacer ahora en el corto plazo? Pues la verdad es que no tienen mucho margen. No tienen margen para prácticamente nada, porque cualquier decisión que quieran realizar, que quieran llevar a cabo, siempre va a ir ya contra reloj. Ayer estábamos hablando de que quieren que se reduzca para este año en 2/3 depender de Rusia. Estamos de coña. Estamos de coña. Bien, es verdad que ahora viene el buen tiempo, la parte de la calefacción se quita, pero ¿qué va a ocurrir con las empresas, con las fábricas? Aquí en España hemos visto que hay algunas industrias que han cerrado, porque les merece más la pena estar cerrados que estar haciendo cosas, con lo cual eso es, pues, fijaros el grado de desesperación que tiene que tener la empresa, que prefiere estar cerrada a estar produciendo. Y luego para 2030, entonces, si se está empezando a pensar, oye, que quizás nos hemos equivocado, hay que ir al tema de la energía nuclear, bueno, ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer. Pero una central nuclear, ¿qué puede tardar en construirse? ¿5 años? ¿6 años? Estamos en 2022, estamos hablando para el 27, para el 28. Hasta entonces, ¿qué hacemos? ¿Los países productores como Arabia Saudí y otros van a aumentar su producción? No lo sabemos. No lo sabemos. Con lo cual, más vale que lleguemos a conclusiones, ¿no? Y pronto, y rápido. Y luego, ¿qué tenemos a las 2:45? Pues bueno, tenemos tipo de facilidad y tipo de interés en Europa. Tendremos rueda de prensa luego a las 2:30 de la presidenta del BCE, la Christine Lagarde. ¿Va a tocarlos? No. Vamos, no debe. No debe. Porque como ahora a nuestra querida España, con el endeudamiento que tenemos, nos suban algo los tipos de interés, bueno, si la situación iba mal, puede ir a peor. O sea, cualquier escenario, vosotros que estáis ahí escuchando, puede ir a peor.
porque tenemos unos gobernantes que no saben gestionar nuestro país. En ningún aspecto, en ninguna materia. En ninguna materia. Entonces, eso como país nos debilita. Porque, bueno, si de todos los ministerios, pues bueno, el 70 o el 80% lo hicieran bien, pues bueno, podríamos decir, Pero el principal, el de Economía, el de Hacienda, hay gente inútil gobernándolo, y ahora vamos a entrar en esa cuestión, aunque ya ayer lo hablamos, pero es que no me cansaré de, aunque sea una lucha infructuosa, pero el mensaje hay que darlo. Entonces, esperemos que no haya subida de tipos durante todo este año, porque si no, la prima de riesgo para España va a subir bastante y vamos a tener que pagar más por nuestra deuda. Y al final, teniendo el gobierno que tenemos, si pensaban subirnos los impuestos, pues yo qué sé, en abril, en mayo, pues a lo mejor lo hacen antes. Así que, cuidadito. Luego tenemos IPC en Estados Unidos. Veníamos del 7,5, se espera un 7,9. No es de extrañar que en Estados Unidos se vaya al 7,8. Repito, 7,8, no, quería decir 8. Al 8 o al 9. Aquí en España ya sabemos en cuánto estamos, en el 7,4. Así que en nada podremos ver más cosas. La verdad es que me van viniendo muchas ideas, muchas cuestiones que quiero transmitir porque la situación es complicada. La situación es complicada. Como he dicho, luego a las 2:30 hay rueda de prensa y luego también en Estados Unidos tenemos las peticiones de subsidio de desempleo semanales, que bueno, veníamos de 215.000, se espera que haya un repunte de 2.000 a 217, veremos lo que sale, pero aún así ellos van como una moto en cuanto a su economía y encima pues tienen un menor impacto a Rusia y eso a ellos les está beneficiando, cosa que a nosotros pues no. Ha terminado la reunión de las negociaciones entonces entre Rusia y Ucrania y no se logran avances. Entonces, vamos a ver. Se hablaba ayer de que, bueno, podía haber esa renuncia por parte de Ucrania a entrar en la OTAN. La cuestión es, el órdago que ha echado Putin es gordo. La cuestión ¿es todo o nada? Y eso es por lo que hay que luchar. Y en eso no se puede dejar sola a Ucrania. Es decir, si Ucrania tiene que hincar la rodilla al final y ceder en esas cuestiones, y con ello se van todas las tropas de Ucrania, el país a día de hoy, no voy a decir que esté destruido del todo, pero está muy dañado y hay que reconstruirlo. Bien, ¿va a recibir ayudas por parte de quién? El FMI, el Banco Mundial, la Unión Europea, Estados Unidos. ¿Van a hacer un fondo para ayudarle? Vale, perfecto. ¿Y luego cómo se va a reconstruir con ese dinero? ¿Dónde van a poner el ojo? Porque claro, si vamos a volverles a dejar que se empiecen a desarrollar, pero no se les va a permitir que, por ejemplo, su ejército se rearme, pues Putin siempre va a poder tener la moneda de te voy a invadir otra vez. No me gusta lo que estás haciendo. Entonces, si hay que obligarle al pueblo ucraniano a que ceda en esas cuestiones, tiene que ser con una salvaguarda, porque si no, esta situación la vamos a tener de forma constante, porque en el momento que esas dos zonas sean países independientes, al final serán de Rusia, porque dirán, mira, no queremos ser independientes, queremos ser de Rusia, vale, y son de Rusia. Y la problemática es que a lo mejor el resto de la zona no quiere ser prorruso, pero irán haciendo campaña, año a año, año a año. ¿Y qué va a ocurrir? Que Ucrania se querrá defender, porque de repente habrá otra zona, pasados 20, 30, 40, 50, 60 años, que quiera ser otra vez ruso. Y claro, si se les bombardea, si se les hace cualquier historia, saldrá Putin o el Putin que haya en ese momento y dirá, y otra vez invadir, con lo cual es momento de parar. Y en este sentido, también estamos viendo cómo Estados Unidos está amenazando de soslayo a China, avisándoles de que
Si las empresas ayudan a Rusia, de algún modo pueden sufrir otra vez sanciones. No sé si volveremos al momento Trump. Con lo cual, mayor tensión. Y vamos a tocar un punto. Se está hablando, he visto esta mañana la noticia de que Amazon prepara un split. ¿Un split qué significa? Bueno, pues que si hay, yo qué sé, 100 acciones, para que nos entendamos, que tienen un valor X, de repente van a haber 200, 300 acciones que van a tener el mismo valor en conjunto. A día de hoy, la acción de Amazon rondará los 3.000 y algo, con lo cual, si hace como hizo Tesla, que es el último caso o de los más sonados, o Apple, bueno, pues a lo mejor se ve reducida a 100, 200 euros. Con lo cual, ¿qué es lo que buscan? Que al final los particulares, que en la mayoría no podían acceder, a no ser que fuera a través de un fondo, a las acciones de Amazon, pues ahora puedan hacerlo. ¿Es una buena noticia? Sí, no es mala noticia. ¿Y dónde viene la mala? Bueno, si habéis visto ayer cómo algunos dirigentes de Vox preguntaban a nuestro presidente, preguntaban a nuestras ministras de Economía y de Hacienda. Os recomiendo que veáis esos vídeos, cómo les preguntaban y hacían buenas preguntas y con muy buenos datos. También vamos a nombrar a la ministra de Trabajo. Nos daremos cuenta del mantra que nos están intentando colar. Y es que ahora esta inflación que tenemos es de Putin. Se podrían decir palabras más gruesas, se podrían decir palabras peores, pero manda narices. Yo espero que cada español, que somos unos cuantos, ya da igual del signo que seas político, desde cada español, por favor, no te creas estas mentiras. De verdad, no nos podemos creer más a este gobierno. Intentan darnos datos de que desde hace meses Rusia tenía cortado el grifo del gas y del crudo, etcétera. No es verdad. No es verdad. Que en algún momento puntual ha podido reducir algo. ¿Y qué ha hecho Argelia? Cuando cortó el gasoducto de Marruecos y por el que tiene conexión directa con nosotros, ahí sí que ha reducido. Ah, no, es que Argelia lleva meses haciéndolo. No. Bueno, pues Rusia tampoco. ¿Que lo ha hecho posiblemente en este último mes o parte del anterior? Perfecto. Pero toda la inflación que ya teníamos de antes no viene por Rusia. Viene porque se paró el mundo durante 2, 3 meses, depende de las zonas. Y poner en marcha toda la economía, pues es lo que ha traído este caos. Este caos. Y aparte, cuando tú paras, se empiezan a tirar de las reservas, porque de repente hay una demanda gigante, y en ciertos sectores que casualmente pues están relacionados con las materias primas, pues no se han hecho las inversiones que quizás se tendrían que haber hecho, porque las empresas tenemos que entender que invierten cuando ven que hay negocio, y si no, no lo hacen. Eso es el capitalismo, eso es la libertad. Entonces, en cuanto al crudo, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿por qué tuvimos un crudo, un petróleo tan barato? Porque a los precios en los que estaba en su momento, el shale oil y el fracking eran inversiones muy rentables. Y en cuanto empezó, entre otras cosas, Arabia Saudí a inundar el mercado con crudo, pues bajó el precio y esas empresas dijeron, cerramos, no nos interesa, porque no nos es rentable. Igual que hay industrias que están cerrando, como vuelvo a repetir, que ha sido en España, pero ha ocurrido en otros países de Europa, porque no les es rentable a los precios tener las fábricas abiertas, pues lo mismo ocurre. Entonces, ahora, hacer esas inversiones que llevan 4 o 5 años, y estoy hablando del níquel, estoy hablando del oro, estoy hablando de todo lo que queráis, de todas las materias primas que queráis, pues lleva un tiempo. Lleva un tiempo. Entonces, aquí os repito, o empezamos desde cada uno, a fortificarnos, a hacer
nuestras cosas, que son hacer la planificación financiera, como siempre os digo, y luego aprender a invertir, o si no queréis aprender a invertir, usar un profesional, es el momento. Porque mucha gente está empezando a sacar el dinero de los fondos. De los planes de pensiones no pueden, por suerte. Con lo cual, pues van a tener suerte y tendrán buenas rentabilidades el día de mañana. Pero sí de los fondos. Mucho dinero están sacando los particulares. ¿Por qué? Porque en el fondo es dinero que han llevado ahí que necesitan para vivir. Y que en cuanto caen los mercados, les entra el canguelo y lo sacan. Y esto va a volver a subir. Y tenemos que entender que las inversiones, cuando las estamos realizando en estos fondos, no puede ser para el corto o medio plazo, es para el largo plazo. Si queremos hacer otro tipo de inversiones, no es para sacar el dinero. Son cosas muy distintas. Por eso hay que tener o los conocimientos o el profesional, pero sobre todo, antes tener una planificación financiera para saber que el dinero que le vamos a destinar no lo vamos a necesitar para nunca, nada, cuando sucedan situaciones así. Es más, os digo, vais a tener 2 cursos en la página web de la tienda de Decisión Radio, donde son 2 cursos para entender la planificación financiera y para las inversiones. Me supongo que entre esta semana y la siguiente lo tendréis a disposición, si no podéis ir preguntando. Y es que, si no, la otra opción es hacerlo por vosotros. Pero bueno, aquí desde la radio, pues oye, mirar, os podemos echar una mano, os podemos ayudar. En definitiva, la planificación, yo ya os he contado muchas veces cómo es. Objetivos vitales, presupuesto, jubilación, protección, endeudamiento e inversión. En ese proceso también llevamos el fondo de emergencia, el fondo de liquidez, el fondo de reservas y un fondo de especulación. Fijaros qué sencillo es, pero hay que hacerlo. Entonces, por favor, cada vez que veáis algún ministro o al presidente decir ciertas cosas, cambiar de canal, porque ahora no, es que nos están avisando, es que ahora somos sinceros y ahora os contamos la verdad. No, no me estás contando la verdad. Lo que me estás contando es que me sigues subiendo los impuestos, que no pones facilidades para crear empresa, que vas a destinar una millonada a un ministerio cuando hay mucha gente que necesita otros servicios. En fin, yo creo que por hoy en esa parte está todo dicho. Vamos a ver de forma rápida en estos minutos que nos quedan cómo están los gráficos. Ayer vimos de repente una subida, bueno, desde el martes llevamos una subida absurda. ¿Y es normal que haya estas caídas y estas subidas? Sí, que haya subido estos 2 días, es lógico. ¿Ha habido noticias alentadoras para que hayan subido los mercados estos 2 días? No, no ha habido ninguna. Pero tenemos que entender que después de unas caídas tan fuertes, pues bueno, aunque no haya noticias buenas, pero tampoco haya excesivamente malas, bueno, pues se tiene que oxigenar un poquito para ver qué ocurre. Porque ¿puede estar cayendo constantemente en los mercados? Sí, pero tenemos que entender que esto es oferta y demanda. Unos compran y otros venden. Llega un momento que una de las 2 partes dice, hombre, yo ya estoy viendo que esto es muy claro, que esto se va para abajo, hombre, pues voy a parar. Ya no voy a comprar o no voy a vender. Y esto es un poco lo que estamos viendo. Ha llegado ayer miércoles sobre las 7 menos cuarto, llegó a la zona, estoy hablando del DAX, llegó a la zona otra vez de los 14.000 y bueno, ha perdido ya 500 puntos, está en los 13.527 y lo lógico es que a lo largo del día, pues por las noticias que no vienen siendo favorables, sino todo lo contrario, pues se vaya hacia los 13.000. Que hoy quizás haya otro ligero rebote por lo que diga la presidenta del Banco Central Europeo, si no va a decir nada nuevo, si tiene las manos atadas, si hay que esperar un poquito a ver cómo se soluciona esto. Si nos vamos al SP, pues igual, el rebote, bueno, no ha sido tan grande como en el DAX. Lógico, los índices americanos han caído menos que los europeos, con lo cual, pues bueno, el rebote ha sido menor y la caída pues está siendo menor. Hoy, la zona de máximos a vigilar, pues en este caso serían casi la zona de los 4.300 y por abajo, pues bueno, que venga quizás a tocar los 4.100,
4.160, 4.150. Si nos vamos al Nasdaq, pues lo mismo que el SP, solo que en este caso pues tendríamos la zona de los 13.800 y por abajo pues a vigilar la zona de los 13.200, 13.100. El euro pues se ha revalorizado también, ha tocado casi el 1.11, con lo cual hoy a vigilar la zona del 1.11, pero si vuelve a caer pues tenemos la zona del 1.09. Es lógico que se revaloricen las cosas, pero tenemos que aquí seguir viendo. Mientras no se solucione lo de la guerra, en un medio plazo, tirando para el corto, que tienen que seguir cayendo. El crudo, pues ha caído. ¿Por qué? Por el tema de Irán, porque a lo mejor las sanciones a Rusia por parte de la Unión Europea pues no son tan fuertes, con lo cual le vamos a tener que seguir comprando el crudo. Rusia lo ha prohibido. Bueno, pues es que, perdón, Estados Unidos ha prohibido la compra de gas ruso, pero es que Rusia no le compra. Quien le compra mayormente es Europa, incluso nosotros en España. Bien, es verdad que no es nuestro proveedor principal, pero en Europa muchos países, sobre todo los de Centro Europa, con lo cual, pues bueno, que le sigan comprando, pues eso va a querer decir que pueden bajar los precios, pero vamos, que ha tocado los $126, ¿eh? Ha bajado a 100, ahora está otra vez por la zona de los 111, pero telita lo que nos espera todavía, ¿eh? El oro, pues bueno, había hecho un segundo máximo histórico, ha caído por todas estas circunstancias y la bolsa, la renta variable sube, pues el oro deja de ser activo refugio y ha caído. Ahora mismo pues está haciendo el movimiento inverso que las bolsas, como os decía esta mañana, está otra vez en la zona de los 2.000 y veremos cómo va evolucionando el día. Es decir, si las bolsas bajan, el oro va a subir y viceversa. Y si nos vamos al Bitcoin, pues lo mismo, no es activo refugio. Estaba pues ayer cercano a los $43.000 y ahora lo encontramos otra vez en la zona de los 39.000 con posibilidades de que caiga. Así que en este sentido, repito, tenéis ahora en la tienda de Decisión Radio pues un curso, en este caso, que estamos hablando un poco más de inversión, pues para tener una iniciativa, para tener unos conocimientos que os permitan pues entender de qué van los mercados. Tenéis otro para la planificación financiera, ahora importantísimo para los meses que vienen. No olvidemos, a partir de abril se abre el momento Hacienda y la renta. Sí, tenéis que ir preparando lo que vais a pagar o no Hacienda. Sí, el Estado no se olvida de nosotros, ¿verdad? Todos los años nos pasa factura. Bueno, pues ahora es el momento. ¿Qué hay que hacer a lo largo de este año? Planificar, reducir, y ya lo digo de antemano, reducir para pagar menos en el IRPF es muy complicado. Por no decir casi imposible, porque las deducciones que te puedes ir encontrando prácticamente son irrisorias. No hay donde meterle mano. La gente, no, es que quiero pagar menos en renta. Los tienen pillados. Todas las posibles deducciones que había, etcétera, las han ido quitando. Sí, tú puedes hacer alguna donación, alguna cuestión de esa, pero poco dinero te vas a evitar. Entonces, es importante que tú tengas una planificación, porque eso también te va a dar un horizonte donde ajustar lo que posiblemente tengas que pagar, en este caso, para el año 2023 en renta. Es importante que lo tengas todo en cuenta. Vamos a hacer un descanso. En un rato volvemos con José María Campos, CEO de Celerin. Así que ahora volvemos. Pues bienvenidos de nuevo. Estamos de vuelta, 12:38, una hora menos en las Islas Canarias. Y vamos a empezar la entrevista, en este caso con José María Campos. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estáis? Muy bien, encantado. Pues recordemos que José María Campos, CEO de la empresa Celerin, que es una empresa de movilidad sostenible e inteligente. Y si te parece, José María, a mí siempre me gusta empezar un poquito preguntándoos a los que sois CEOs que de dónde viene la idea, cómo surge, qué es lo que os motivó a dar este paso, a crear la
la empresa, porque siempre esa parte pues, puede ayudar a otros emprendedores que quizás siempre tienen esa idea y les cuesta dar ese paso, y que entendamos que también aquí en España tenemos buenos emprendedores, buenas ideas y que tenemos que apostar más por ellas, yo creo. Bueno, empezó con una charla, ¿no? Como casi todo, una charla entre compañeros de la universidad. Yo estudié en Boston hace ya unos años, me gradué allí, soy ingeniero. Y bueno, una charla entre varios compañeros, algunos de ellos estaban empezando a montar en aquel momento una empresa de car sharing allí en la ciudad de Boston, que continúa actualmente con mini vehículos. Y bueno, de esta conversación nació la idea de montar algo similar aquí en Europa, ¿no? Y en concreto en la ciudad de Madrid. Y así es como nació Celerin. Empezamos actividad muy centrada siempre en resolver la movilidad de los trabajadores y de las empresas, y tocando muchos palos, ¿no? En su momento tocamos el palo del car sharing, hacemos también planes de movilidad, y lo que estamos haciendo actualmente es el servicio de transporte a la demanda, pero no solo ya para empresas, sino para multitud de colectivos, ¿no? Por ejemplo, empresas de transporte público y demás. Digitalizar en transporte público es quizá lo que más se aproxima a lo que hacemos actualmente. Antes de entrar un poquito más en que nos expliques esa parte de Celerin, tú que acabas de decir que has estado en Estados Unidos, que has estado trabajando allí, la parte esta del emprendimiento, yo creo que es otro mundo, ¿no? Allí, además, cuando tú tienes una idea, no es quizás como en España, que quitando Madrid y alguna ciudad más, es más fácil poder implementar las ideas. Es totalmente otro mundo. No es otra dimensión, es otro mundo completamente distinto. Hasta la idea de que solo en la costa oeste en la costa este de Estados Unidos, la inversión en este tipo de startups, de cualquier tipo de startup, es 10 veces, creo que está del orden de 10 veces la que se hace en toda Europa. Y el tamaño de nuestras economías, Europa y Estados Unidos, es muy similar, de varios billones de euros, ¿no? Entonces, esa diferencia de tamaño no es solo una diferencia de tamaño, sino es una diferencia de están en otro mundo. ¿Cómo lo hacen? Pues con procesos, está muy profesionalizado, está muy estudiado, está muy analizado, está muy procedimentado, y hay todo un mundo, todo un enclente, un conjunto de profesionales que trabajan alrededor del sector, ¿no? Dentro de, vamos a decir, quizás esa facilidad que puedan tener allí, cuando vosotros tenéis la idea y decidís implementarla aquí en Madrid, desde cada uno de los gobiernos, es decir, desde la comunidad o desde el ayuntamiento hasta el propio Estado, ¿hay facilidad y agilidad para que a mí se me ocurre una idea como la vuestra y se puede llevar o implementar de forma rápida, o hay muchos requisitos, mucha burocracia que en definitiva lo que hace es que incluso en algunas situaciones se te quiten hasta las ganas de empezar? Yo te diría que más en el segundo, es la segunda opción que me planteas. O sea, ayuda al principio, cero, absolutamente cero. Y todo lo contrario, o sea, son todo obstáculos y son todo problemas. Sí, es verdad que nosotros muy recientemente nos ha aprobado el CETI, el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial de España, creo que dependen del Ministerio de Industria, nos ha aprobado un proyecto, y eso nos ha dado algo de financiación, pero ha sido tras 3 años y tras un proceso de consolidación bastante importante, ¿no? Y ahora, ya que lleváis un tiempo, exactamente, porque podéis entrar en su página web, celerin.com, para ver un poquito mejor quiénes son, en qué consiste la empresa, pero tenéis aquí una palabra que mucha gente no va a saber lo que es la de sublet dinámico. Exactamente, ¿en qué consiste? O sea, básicamente es un vehículo, tú contratas un vehículo bajo demanda a través del móvil.
No sé, por ejemplo, estás en el centro de Madrid y quieres ir al aeropuerto. Pues solicitas un trayecto. Hay una plataforma detrás que está buscando otros usuarios, además de ti, que quieran ir en ese momento al aeropuerto y que coincidan parcial o totalmente en la trayectoria y puedas compartir viaje en una minivan que viene, te recoge no en la puerta de casa, sino en la avenida próxima más cercana, avenida de circulación rápida, te recoge y te lleva al aeropuerto. Compartiendo el vehículo es un taxi compartido. Compartiendo el vehículo compartes gastos y compartes sobre todo emisiones, con lo cual estás yendo a una movilidad de menor coste y de menos contaminante, ¿no? Es un servicio que funciona en muchas ciudades. En Berlín lleva 2-3 años operando. Desde la administración pública. En otras ciudades, en Estados Unidos, lleva algo más de tiempo. Está funcionando en multitud de ciudades, ya sea con taxis, a través de un servicio público o bien servicios privados, ¿no? Pero en España, pues bueno, no tenía ningún tipo de presencia o esta tecnología era completamente residual, ¿no? Esa es una de las posibles configuraciones que tiene la tecnología, pero también tiene otras configuraciones como, por ejemplo, trayectos de primera y última milla que llamamos nosotros, que es, yo vivo en Alcobendas o en Tres Cantos, en una urbanización que está pues a 7 kilómetros de la estación de tren. Y lo que tengo es este servicio que me va a llevar hasta la estación de tren a primera hora de la mañana en un primer salto, compartiendo vehículo con otras personas, con lo cual el coste es mucho menor de el que tendría un vehículo normal. Me lleva en un primer salto hasta la estación y luego ahí puedo coger el tren para acercarme al centro de Madrid de forma muy rápida, ¿no? Es una solución que está muy implementada en otros países, pero aquí en España todavía es muy embrionaria. Otra posible aplicación en lo que llamamos la España vaciada, tenemos muchas zonas, muchas regiones de España que tienen muy poca población y que en cambio mantienen un servicio de transporte bastante, digamos, de poca calidad porque son... no sé, se me ocurren territorios, incluso en las Islas Canarias, donde hay muy poca población y hay 7, 8 líneas de transporte tradicional, líneas fijas que cruzan esos territorios con muy bajas frecuencias y totalmente vacías, porque la gente no los coge, porque entonces este tipo de servicios sustituye al transporte tradicional en esas zonas y lo que hace es abaratar muchísimo los costes y además mejorar mucho la calidad porque acerca el punto de recogida a la puerta del usuario, ¿no? A la puerta de casa, ¿no? En este sentido, entiendo que lo que es inversión en software al final es el punto importante, ¿no? Porque es lo que te permite poder adaptar un poco a todas las circunstancias que nos has dicho. Es decir, sin ese software, sin esa inteligencia, sin esos algoritmos, sería bastante complicado. Claro, sería imposible, ¿no? Sobre todo, o sea, esta solución no es nueva, en realidad es un servicio que existe en otros países. En Marruecos lo llaman el taxi compartido, en Ecuador lo llaman la buseta. O sea, no es nuevo. Y de hecho funcionaba a principios de este siglo en la ciudad de Nueva York de forma muy informal y funcionaba como, pues llamabas a un teléfono y querías decir, oye, yo quiero ir mañana a tal sitio. Y entonces lo que había es pues mucha gente detrás haciendo el matching entre distintos usuarios que iban a la misma hora al mismo sitio y te metían pues en el mismo vehículo, ¿no? Este tipo de servicios ahora lo puedes hacer en tiempo real, ¿no? Gracias a la tecnología lo puedes hacer a través de una plataforma y tienes una serie de algoritmos que están haciendo pues un montón de cálculos detrás y te ofrecen esta opción de movilidad, ¿no? Entiendo que este software se podría adaptar a distintos sectores. Has dicho uno, el taxi, pero quizás para esos autobuses que hemos hablado en las Islas Canarias o incluso dentro de la España profunda, que pasan autobuses, pero que no se sabe muy bien en qué tiempos, en qué frecuencia, etcétera. Si tú tienes un software que permite a todas esas personas decir, lo voy a necesitar, el software nos va a decir más o menos en qué rangos de horas lo vas a necesitar y es mucho más fácil y aparte económico, ¿no? Porque reúnes a mucha más gente que no vamos a decir, a trocitos sueltos.
Exacto. Es ahí donde la tecnología es un efecto típico, por otro lado, de la tecnología. Lo que hace es incrementar muchísimo la eficiencia en cualquier proceso, en cualquier actividad humana. La tecnología cuando entra, antes tenías que enviar un documento. Para enviarlo a Singapur tardabas 2 meses. Apareció el fax, lo enviabas por fax en media hora. Ahora le das un clic al botón al teléfono y lo envías en un segundo, ¿no? Entonces, es un efecto típico de la tecnología. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que en esos territorios hay pues gente que no está tan habituada a utilizar tecnología, gente mayor, gente con determinadas limitaciones a nivel tecnológico que hay que tener en cuenta. Y entonces, incluso en esos casos, la tecnología entra a resolver, ¿no? Aparecen los robots o los bots que llamamos, que llaman por teléfono a ese usuario, a esa señora de 70 años, para decirle que su autobús o su vehículo le va a recoger dentro de 20 minutos, a los 10 minutos la vuelve a llamar, le dice el punto de recogida, o incluso la señora puede llamar y puede hablar con un sistema que le da información puntual, ¿no? Viendo lo que estás explicando, ¿tú por qué crees que las administraciones públicas al final no acaban de dar el paso, digamos, de contrataros digamos, de contrataros e empezar a implementar esas cuestiones, ¿no? Porque vamos viendo que en Madrid cada vez hay más restricciones para poder acceder con el coche. Todo va al final encaminado a esa Agenda 2030. ¿Qué les falta a las administraciones para dar ese paso? Porque entiendo que al final el trabajo y la inversión la hacéis vosotros. Ellos lo que tendrían que simplemente ya es a lo mejor pagar por el uso de ese software o alguna cuestión, pero lo que es el trabajo complicado, eso ya viene hecho. Bueno, sí, no. O sea, lo primero y lo más importante, por lo menos desde nuestra perspectiva, es que debería ser una tecnología española. Quiero decir, una tecnología que hayamos desarrollado aquí y que consumamos aquí, ¿no? Que no pues pase lo de siempre y que sea al final una tecnología que nos viene de Estados Unidos y que acabamos comprando aquí. Y es todo trabajo que sacamos fuera, ¿no? Eso en primer lugar. Y luego, en segundo lugar, yo creo que la administración sí tiene la dirección adecuada, sí lleva la dirección adecuada. Quizá para nuestra impresión no la velocidad adecuada. Deberían ser mucho más rápidos y no lo están haciendo. No lo están siendo. También entiendo el punto de perspectiva de la administración pública, porque ellos no solo, o sea, tienen un ámbito de responsabilidad mucho mayor, ¿no? Y hay muchas personas a las que puede afectar este tipo de tecnologías. Es un ámbito, el transporte, igual que el de la energía, en el que hay que hacer una planificación muy detallada, muy cuidadosa y sobre todo a muy largo plazo, porque los cambios, lo estamos viendo ahora con la crisis de Ucrania, los cambios son muy complicados. No podemos dejar de la noche a la mañana de importar petróleo de un país como Rusia, porque no tenemos una infraestructura montada para poder hacerlo, ¿no? Que nos permita poder hacerlo. Por eso, quizá esas velocidades de las administraciones públicas son pues, siempre un poco más lentas. Sí, entiendo que a lo mejor liberar aún más el sector, ya tuvimos hace unos años, yo creo que fue antes del COVID, ¿no? Aquellas manifestaciones, porque había un sector que se sentía, vamos a decir, maltratado. Entiendo que a lo mejor liberar del todo no se puede ir a hacer, pero al final es el avance de la tecnología. Si vamos cada vez a que, por lo que se va hablando, gente del sector, hablamos del sector del automóvil, que cada vez se van a comprar menos coches, porque al final se va a pagar por su uso, donde empresas como la vuestra van a ser muy necesarias para compartir, porque la gente, si ya no compra el coche cuando quieran bajar a Madrid o es transporte público u otras alternativas, entre ellos la vuestra, tienen que liberarlo, no les va a quedar otro remedio. Está claro que el liberalizar un sector lo dinamiza muchísimo, ¿no? Porque ya al estar menos regulado, está menos controlado desde la administración pública, y entonces tienen menos frenos, esos frenos de la velocidad de la administración pública que comentábamos antes, ¿no? Entonces es mucho más rápido, los cambios se incorporan mucho más rápidos. Es muy típico el caso de Estados Unidos, ¿no? Que es
en general está mucho menos regulado y donde la economía se mueve de forma mucho más rápida, es mucho más ágil y tiene sus ventajas. También tiene sus desventajas, ¿no? Que generalmente en los servicios muy liberalizados acaban teniendo problemas de calidad, ¿no? Y entonces es cuando aparece un transporte público como por ejemplo el americano, que es comparativamente al europeo, pésimo es poco probablemente. Entonces hay que siempre, como decía, creo que era Aristóteles, la virtud es un punto intermedio entre dos extremos, ¿no? Entonces, has comentado el tema de los taxistas, o por lo menos así lo he recibido yo, lo he entendido yo. Sí. Yo creo que, o sea, creo, y voy a lanzar a romper una lanza en favor de los taxistas. Los taxistas están tremendamente regulados, muy regulados, y comparativamente mucho más que el VTC. Entonces, esa diferencia sí es injusta. Me parece que es injusta. Y lo que tiene que haber es una normalización de ambos. O sea, tiene que haber probablemente un acercamiento entre la regulación que tiene el sector del taxi, desregularlo más y regular mucho más el sector del VTC, donde tenemos conductores que están pues en determinadas condiciones. Entonces, tiene que haber un acercamiento en ese sentido. Ahora bien, tampoco creo que actuar como lobby y tratando de imponer una serie de condiciones sea el camino adecuado. Yo creo que tiene que haber un diálogo y tiene que haber una racionalidad detrás. No podemos actuar desde la irracionalidad. Sí, que al final juguemos todos con las mismas reglas. Pues José María Campos, muchas gracias por haber accedido a la entrevista. La verdad que espero que a los oyentes les haya hecho ver un sector muy interesante, donde hay una posibilidad de que una empresa española pueda, como bien has dicho, conseguir un nivel donde pueda vender a otros países su software, sus ideas, y creo que eso es importante y que espero que tengas mucho éxito y que todo vaya muy bien. Muchísimas gracias, Sergio. A vosotros. Encantado. Un placer. Un placer igualmente. Pues 12:57. Espero que os haya gustado la entrevista. Nos despedimos. Nos vemos mañana. Un saludo. Mi fama.